Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver el tema del día de hoy. En la página número 5, después de la clasificación de los objetivos que estábamos viendo en la sesión anterior, ahora nos corresponde revisar las funciones administrativas. Esto es muy breve y muy rápido. Eh, ¿A qué nos referimos con funciones? Pues con ciertas actividades o deberes que tenemos que realizar en algún momento de manera eficaz y eficiente y que obviamente pues con el trabajo de los demás mantenemos una colaboración y una cooperación activa. Las funciones administrativas. Tenemos aquí este triángulo que nos dice planeación, organización, dirección, coordinación y control, que son básicamente las fases del proceso administrativo, que es este que les estoy mencionando aquí con el cursor. Y luego tenemos ciertas funciones, que son las funciones técnicas. Ya habíamos hablado de la parte técnica de los conocimientos. Las funciones comerciales, en donde ponemos a la venta nuestro producto o servicio. Las financieras, donde obtenemos recursos. Las contables, donde hacemos el registro de las actividades contables conforme a lo que la empresa necesita, y la seguridad que nos da el manejo de las operaciones y la seguridad que debe tener la empresa. Entonces, estas funciones son 5 funciones que son básicas, se apoyan en el proceso administrativo. ¿Y por qué será importante el proceso administrativo? Pues porque tiene ciertos fundamentos. Es importante porque nos dice el texto: la administración es una actividad universal en el mundo moderno y a toda organización requiere tomar decisiones, coordinar funciones, dirigir personas, evaluar el desempeño para cumplir los objetivos determinados, a la colocación de diferentes recursos. Bueno, entonces la administración nos ayuda a tener las bases de una muy buena eficiencia, de un muy buen control, para que lo que realicemos lo hagamos del mejor modo posible, utilizando los recursos que a nuestra mano se tengan. Y luego nos dice los fundamentos de la administración. A lo largo de los años, la ciencia de la administración ha pretendido mejorar los métodos de producción para aprovechar de una forma más eficiente y eficaz los recursos de la organización. Así pues, la evolución del pensamiento administrativo ha sido, y aquí tenemos una línea del tiempo. Bueno, de hecho la administración nace desde que nuestros ancestros primitivos pues tuvieron que organizarse para que pues básicamente las mujeres ayudaran a la preparación de los alimentos en una aldea, por ejemplo. Los hombres pues iban de cacería de animales, hacían sus herramientas, se organizaban, veían métodos de cómo entre ellos se ponían de acuerdo para cazar a un elefante, por ejemplo, que una sola persona no hubiera podido realizarlo individualmente, sino que tenían que ponerse de acuerdo. Y entonces a partir de este ponerse de acuerdo es que surge la administración de forma empírica. Pero ya conforme han pasado los años, a principios de 1890, pues tenemos la administración sistemática seguida de la administración científica como 1900, en donde pues algunos autores como Henry Fayol pues nos ayudaban a tener la certeza de que las actividades que se realizaban en ese momento pues eran medibles, podían realizarse en un tiempo establecido, bajo ciertos horarios, se determinaban cuántas piezas se podía realizar en un tiempo fijo, y entonces ahí nace el trabajo en serie, por ejemplo, con los fabricantes de automóviles, ¿no? Como Henry Ford. Entonces, la administración ya estaba poniéndose en práctica y ya se estaban haciendo estudios sobre ella. Después viene la teoría de la administración general con sus enfoques clásicos, el enfoque de las relaciones humanas, en donde aquí las personas son importantes, se vuelve trascendente la comunicación, el que se encuentren en buenas condiciones de trabajo, que tengan una buena remuneración, que se encuentren contentos con el trabajo que desempeñan, que se tomen en cuenta las necesidades que tienen en ese momento.
Después viene el enfoque cuantitativo, el de sistemas y el de contingencias, en donde ya la administración es mucho más específica, más estudiada, más organizada, y aquí podemos encontrar la administración por objetivos, los procesos y procedimientos, las evaluaciones de tiempos y movimientos, por ejemplo. Entonces la administración ha ido evolucionando mucho conforme ha pasado el tiempo. Bueno, la universalidad del proceso administrativo. Se dice que el proceso administrativo es universal porque se puede apoyar en cualquier grupo social, en alguna empresa, iglesia, hospital deportivo, escuela o en cualquier ámbito en donde necesitemos administrar nuestros recursos para realizar alguna actividad en particular. ¿Cuáles son las ventajas del proceso administrativo? Ofrece un marco de trabajo conceptual, es decir, que las actividades que se desarrollan pueden estudiarse y pueden medirse. Proporciona fundamentos para el estudio de la administración, promoviendo el entendimiento de lo que es la administración. Entonces, aplicando siempre sus fundamentos, vamos a poder desarrollar sus bases. Luego viene la flexibilidad. Dice, si bien es aplicable a una variedad de situaciones, se da al usuario el margen necesario para adaptarlo a un conjunto particular de situaciones. Es decir, la administración no es rígida ni cuadrada. La administración bien puede aplicarse de modo en el cual podemos hacer alguna variación, algún movimiento, considerar alguna situación, de modo que se adapte mejor a la situación que tenemos. Es flexible y utiliza la administración en forma práctica. También proporciona una genuina ayuda a los practicantes de la administración porque, por ejemplo, nos dice, el patrón del proceso hace que el gerente analice y entienda el problema y lo lleve a determinar los objetivos y medios para alcanzarlo. Es decir, que dependiendo de la práctica que nosotros estemos llevando a cabo, pues podemos situar los preceptos administrativos de modo que nos ayuden a entender esa situación y adaptarla o mejorarla. Y luego, por último, los principios de la administración están derivados, refinados y aplicados y sirven como directrices necesarias para una útil investigación administrativa. Directrices, ¿por qué? Pues porque nos dicen qué pasos tenemos que seguir para obtener un buen resultado a través de la aplicación de los 4 pasos del proceso administrativo. Hay algunos otros autores que nos mencionan, por ejemplo, la supervisión, la coordinación también como fase del proceso administrativo, pero básicamente los que nosotros tenemos son planeación, organización, dirección y control, que son 4. Bueno, ok. Esto es sobre las ventajas y la importancia del proceso administrativo. Ahora tenemos la definición y clasificación de empresas. ¿Qué será una empresa? Pues una empresa es cualquier entidad social coordinada deliberadamente, compuesta de 2 o más personas que funcionan más o menos de manera continua para alcanzar una o varias metas comunes. Y aquí tenemos una clasificación de las empresas. Primero tenemos por su actividad o giro, que está dividida en, discúlpenme, lo voy a subir un poco, industriales, comerciales y de servicios. Y después tenemos otras 2 clasificaciones que son por el origen de su capital y por su tamaño. Bueno, iniciando en la clasificación por su actividad o giro. Tenemos las empresas industriales. ¿Cuáles son las industriales? Pues todas aquellas que a través de un proceso de producción generan la transformación o extracción de materias primas, y de aquí se clasifican en extractivas, que se dedican a la extracción de recursos naturales, sean renovables o no, las manufactureras, que transforman las materias primas, y las agropecuarias, que podemos situar aquí a la ganadería, por ejemplo. Algunos para que ustedes tengan un poco más de concepción de a qué nos estamos refiriendo, yo les puse acá un cuadrito en donde podemos ver algún ejemplo. Las industriales, entonces decíamos que la producción de bienes por transformación o extracción de materias primas. Se dividen en extractivas, por ejemplo, las mineras, las madereras, donde obtenemos recursos naturales, la minería, la madera, Pemex, en donde podemos obtener petróleo, y las manufactureras, que son aquellas
que se dedican pues a la manipulación de estas materias primas para generar un bien en particular. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles como Chrysler o las farmacéuticas como Bayer o AstraZeneca. Y las agropecuarias como Bachoco, Huevo San Juan, Su Carne, etc. Estas son las industriales y son las primeras. Después tenemos a las comerciales. ¿Cuáles son las comerciales? Pues son aquellas empresas intermediarias entre el productor y el consumidor, donde su principal función es la compra y venta de productos terminados aptos para la comercialización. Es decir, aquí ellos ya no realizan ningún tipo de bonificación ni de transformación a la materia prima, sino que solamente la comercializan, es decir, la venden o la traspasan. Y de aquí tenemos tres consideraciones. Los mayoristas, que normalmente venden en grandes volúmenes, los de menudeo, que venden en piezas u unidades, y los comisionistas, que son aquellos que realizan alguna venta a consignación o a comisión. Ok, y las comisionistas, decíamos. Bueno, ejemplos de estas empresas. Las mayoristas, pues podemos citar, por ejemplo, las tiendas comerciales del centro de la ciudad, grandes empresas como Costco, por ejemplo, que tal vez no sean tan mayoristas, pero nos ayudan a que con los paquetitos que hacemos de varios productos, pues ahí podemos reducir un poquito el precio y que nos convenga a nosotros como consumidores el llevarnos 4, 5, 6 productos en una sola compra. O la central de abasto, a donde acuden normalmente, por ejemplo, las personas que venden en los mercados locales. Entonces acuden a la central de abasto para comprar en grandes volúmenes y obviamente que el costo pues les sea redituable. Luego las empresas de menudeo, como por ejemplo la tiendita de la esquina que vende desde un chicle hasta varios, los que ustedes quieran, pero el mínimo sería uno, y los centros comerciales, ¿no? En donde podemos ir a comprar lo que nosotros necesitemos. O las empresas comisionistas, como por ejemplo Coppel, que tiene sus vendedores que generan una comisión por la venta que realizan, las agencias de automóviles, o por ejemplo también los bienes raíces, que es la venta de inmuebles, en donde las personas obtienen una comisión dependiendo de la venta del inmueble que hayan hecho. Bueno, luego tenemos la siguiente consideración, que es por sus servicios. Y aquí son empresas que brindan servicios a la comunidad, en las cuales se puede o no tener fines de lucro. Por ejemplo, servicios públicos. Bueno, se las voy a leer y ahorita les explicamos. Servicios públicos, servicios privados, servicios de transporte, turismo, instituciones financieras, educación, salud y finanzas y seguros. Ejemplos de cada uno. Servicios públicos como el agua, el predial, la comunicación, la luz eléctrica, la educación pública, por ejemplo. Servicios privados como Telmex, Telcel, despacho, servicios contables, etc. Transporte como cuál, pues el autobús que tomamos, el microbús, el metro, el suburbano, el tren, la ecobici, por ejemplo. Servicios de turismo como los hoteles, los restaurantes, los viajes y tours, etc. Instituciones financieras, los bancos como Banamex, Bancomer, HSBC, Santander. Instituciones de educación. Aquí podemos nuevamente mencionar dentro de las públicas y dentro de las privadas solamente a educación. Por ejemplo, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, la Universidad Panamericana, la Ibero, etcétera, dependiendo de si son públicas o si son privadas. El sector salud, como hospitales y clínicas, tanto privados como públicos. Y en finanzas y seguros, aquí pues algunas empresas aseguradoras, por ejemplo el Águila, Mapfre, que nos aseguran ya sea nuestro automóvil, nuestros bienes, nuestra vida o alguna cuestión en particular. Okay. Entonces, por el ramo tenemos las empresas industriales, las empresas comerciales y las empresas de servicios. Y por el origen de su capital tenemos dos divisiones. La pública, en donde aquí los recursos vienen por parte del gobierno, por ejemplo, las dependencias de gobierno, por ejemplo, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, etcétera. O también las empresas privadas todas. ¿Por qué se llaman privadas? Pues porque tienen
aportación de una persona o de varias personas de forma personal, de forma privada y que con su capital ayudan a formar la empresa y a que pues se tengan las actividades necesarias. Ejemplo, pues Bimbo, PepsiCo, Liverpool o viéndonos así más cerquita, la papelería que está cercana a nuestra casa. Y la última clasificación nos habla de por el tamaño de la empresa. Por el tamaño de la empresa. Voy a bajarme un poquito más acá. Bueno, esto ya lo explicamos. Y por el tamaño de la empresa. Aquí tenemos las empresas micro, las empresas pequeñas, medianas y grandes. ¿Cuáles son las micro? Las que tienen menos de 10 trabajadores. Por ejemplo, el señor de los helados que está en la esquina de nuestra casa, pudiendo ser una o dos personas, pues es una empresa micro. ¿Cuáles son las empresas pequeñas? Las que van de 10 a 20 personas básicamente en la plantilla de su personal. Por ejemplo, un restaurante mediano, que en sus 2 turnos pues tal vez tenga 7 personas en la mañana y 7 personas en la tarde, entonces ahí tenemos 14 personas en total y sería una empresa pequeña. ¿Cuáles son las empresas medianas? Pues aquellas que van de 50 a 250 trabajadores, por ejemplo, el Walmart. Y las empresas grandes o transnacionales van más allá de 250 personas en una sola sucursal. Por ejemplo, la planta de Puebla de Bimbo, pues seguramente tiene muchísimos más que estos porque tienen jornadas de trabajo matutino, vespertino y nocturno y pues esa planta tiene que abastecer a la región centro del país de México. Entonces imagínense cuántas personas trabajan ahí. Ok, entonces esta clasificación que acabamos de ver nos ayuda a identificar la empresa según el tipo de comercialización o de negocio que tenga. Primero por el ramo, después por el origen de su capital y después por su tamaño. Y todas las empresas pueden identificarse en algunas de estas. Por ejemplo, Pemex sería una empresa extractiva, pero también sería una empresa, pues digamos, pública, aunque es una paraestatal. Sí obtiene algunos apoyos de concesiones privadas, pero básicamente es pública y sería una empresa grande. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo la clasificaríamos nuevamente? Pemex sería una empresa industrial. Además de ser industrial, sería una empresa extractiva, sería una empresa pública y sería una empresa grande. Entonces, cada una de estas empresas de las que dimos algún ejemplo, podemos delimitarlo y clasificarlo en estas 3 cuestiones: por el ramo, por el origen del capital y por el tamaño. Espero que esta sesión les haya sido productiva. Les voy a mandar la tarea en plataforma. Se trata de un cuestionario, son unas preguntas breves y sencillas en Forms. Y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, estoy al tanto en el chat. Cuídense mucho. Buenas tardes.